Entonces, habíamos quedado en nuestra última clase en los principios de la lógica jurídica. ¿Y qué decíamos en cuanto a eso? ¿Qué habíamos hablado en cuanto a eso? Decíamos que hay 4 principios lógicos fundamentales aplicables al campo del derecho. El principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercer excluido y el principio de razón suficiente. Entonces, en el razonamiento jurídico se hacen uso de los principios lógicos para el análisis, comprensión y toma de decisiones en todo el aspecto jurídico. Desarrollémoslos. El principio de identidad es un instrumento esencial para la correcta comprensión y elaboración de las transformaciones estructurales y de las dinámicas sociales que suceden en el tiempo y que caracterizan las diversas situaciones que se generan, así como para su adecuada enseñanza. Entonces, el principio lógico jurídico de identidad va a establecer el juicio jurídico que permite lo que no está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido. O sea, que va a ser necesariamente válido. Entonces, ¿qué expresa el principio de identidad? Se expresa por medio de la fórmula sencilla A es A, cuyo sentido va a consistir en afirmar la identidad de todo objeto consigo mismo. Lo que está jurídicamente prohibido va a seguir estando siempre jurídicamente prohibido. A sigue siendo siempre A. Pasemos al principio de no contradicción. El principio de no contradicción es aplicado al momento en el que si alguien cumple una norma, no puede simultáneamente cumplir la norma en conflicto con esta. ¿Qué quiero decir? No puede o no se puede simultáneamente cumplirla y no cumplirla al mismo tiempo. El principio se aplica a la conducta de una persona o a los enunciados. 2 juicios de los cuales uno afirma lo que otro niega no pueden ser simultáneamente verdaderos. Pasemos al principio de contradicción, que va a ser un criterio que rige el derecho procesal y que expresa que toda persona tiene derecho a confrontar las pruebas que se presenten contra él en un juicio. Es importante entonces que un atributo pertenezca y no pertenezca al mismo sujeto. Este es el principio de no contradicción. Si A es X, A no es X. Donde X y no X van a ser siempre atributos contrarios. Ejemplo, algo no puede ser blanco y no blanco al mismo tiempo. Y dentro, por supuesto, de la misma relación. Principio lógico jurídico del tercer excluido. La lógica del tercero excluido
nos va a decir que una proposición solo puede ser verdadera o puede ser falsa. Insisto, una proposición solo puede ser verdadera o falsa. Y diciendo esto, va a afirmar a la vez que no puede ser otra cosa. Y si no puede ser otra cosa, no puede ser otra cosa que verdadera o falsa. El principio lógico jurídico del tercer excluido, al igual que el lógico jurídico de no contradicción, se va a referir a la oposición contradictoria. ¿Entre qué? Entre juicios jurídicos. Y va a establecer que dos juicios jurídicos contradictorios no pueden ambos carecer de validez. El de tercero excluido o el tercer excluido entre dos cosas, una que afirme y una contraria. No puede existir una tercera opción. Por ejemplo, se puede afirmar que se está enfermo o su contrario, que no se está enfermo, pero no puede existir una tercera opción. Ahora, identifiquemos el último principio, el principio de razón suficiente. Este se va a aplicar al ser. Y entonces va a ser el principio por el cual nosotros vamos a establecer la razón de ser de las cosas. El principio de razón suficiente se va a aplicar al devenir, es decir, a la sucesión de hechos en el tiempo. Y entonces se le llama principio de causa también o causalidad. Norma lógica, por supuesto, en general, según el cual una proposición se va a considerar verdadera solo en el caso de que pueda formularse para ella una razón suficiente. Entonces, la razón suficiente es una proposición o pueden ser un conjunto de proposiciones a todas luces cierta y de la que se desprende lógicamente la tesis que se debe fundamentar. La veracidad de esta razón puede ser demostrada por vía experimental en la práctica o puede inferirse de la veracidad de otras proposiciones. El principio de razón suficiente se caracteriza uno de los rasgos esenciales del recto pensar lógico, es decir, la demostrabilidad. Ahora, todo está bien el enunciado de cada uno de los principios. Ahora, ¿para qué es importante el estudio de la lógica en materia jurídica? ¿Cuál es el beneficio que aporta la lógica en materia jurídica? No va a ser otro, por supuesto, que el desarrollar habilidad para expresar ideas de manera clara y concisa. Tiene el beneficio, el uso o el estudio de la lógica para incrementar en la capacidad de definir los términos que utilizan. Aumento en la capacidad de elaborar argumentos en forma rigurosa. Análisis de estos mismos argumentos críticamente. Y la razón se puede aplicar en todos los aspectos de las relaciones humanas. En base a esto se observa la importancia de la lógica, no solo en el derecho, sino en la vida misma, de cualquier persona, en cualquier ámbito. La lógica como ciencia constituye el instrumento formal básico y más importante para el estudio, análisis e interpretación de las normas que van a constituir la columna vertebral del derecho actual. Como también la lógica implica la única garantía de un debido proceso. ¿Para lograr qué cosa?
para lograr una buena y correcta sentencia procesal con el objeto de crear jurisprudencia. Los lógicos participan en el desarrollo científico del derecho con el objetivo de lograr una justicia verdadera, sin exclusión de ningún tipo. Por ello, los lógicos y epistemólogos, tratan de desenterrar todos aquellos supuestos lógicos en el derecho, como el lenguaje, la semántica y la sintaxis del mundo jurídico, así como todos los tratados doctrinarios o lo que se conoce como la nociología, la axiología, ética y ontología jurídica. Entonces, la lógica también va a tratar de dilucidar y sistematizar conceptos filosóficos que se emplean en la ciencia del derecho, tales como los hechos jurídicos, principios, axiomas, paradojas, falacias, antinomias, procedibilidad, preclusión, sistema social, causalidad, inclusive motivación, azar, hechos fortuitos, irresistibilidad, posibilidad, imposibilidad jurídica, verdad, criterio o opinión, prueba de carga o la carga de la prueba, reinversión de la carga de la prueba, la analogía jurídica, la casación, el control, lo que se conoce también como la legalidad procesal, confirmación, revocación, explicación jurídica, etc. Todo esto tiene relevancia en la aplicación de la lógica jurídica en el derecho. De manera tal que los juristas prácticos, abogados, jueces, fiscales, etcétera, razonan y argumentan a partir de las normas, de manera que la lógica puede servir de ayuda para realizar argumentos correctos en este ámbito y evaluar, por supuesto, todos estos argumentos. A esta perspectiva se le va a conocer como lógica de los juristas. Esto es algo de muchísima importancia porque permite ver si los argumentos son válidos o no lo son, lo cual tiene gran relevancia al momento de un juicio y al momento de tomar decisiones. Entonces, la lógica puede ser aplicada a las normas cuando dos normas están en contradicción o cuando de una norma se infiere otra. Esta perspectiva va a denominarse como la lógica deóntica o la lógica de las normas. Si existiera una contradicción en las normas, se resolvería usando la lógica deóntica, porque es aquella lógica no clásica que va a definir las normas y los enunciados normativos, diferenciándolos a su vez de las prescripciones y de los simples imperativos. Entonces, la lógica también va a ser útil para detectar algunos defectos del lenguaje normativo, como ambigüedades sintácticas, ambigüedades semánticas fundamentalmente, y va a proporcionar instrumentos para evitarlos. De manera que puede ser una disciplina de apoyo. ¿Para qué? Para la técnica legislativa, al detectar esos defectos en el lenguaje que un operador de justicia debe necesariamente notar para que no afecte su decisión. Se entiende como
Ambigüedad semántica, una palabra que puede tener varios significados, como la palabra derecho, con la que se designa a un conjunto de normas. También la palabra derecho uno puede designar una facultad o inclusive una posición subjetiva. Entonces, la ambigüedad semántica coincide con la indeterminación no intencional. Esta indeterminación no intencional la denominaba, por supuesto, Kelsen, donde el órgano tiene que aplicar a la norma cuando se encuentre con varios significados posibles. En el derecho es muy frecuente utilizar el lenguaje técnico, pero ese lenguaje siempre va a ir de la mano con un lenguaje ordinario, ya que el lenguaje del derecho no es del todo completo. La ambigüedad es producida porque no se sabe con exactitud qué lenguaje es el que se utiliza, el común o el jurídico. Aquí se debe aplicar la lógica para determinar en qué contexto se habla y especificar el significado que se le debe dar a dicho término para facilitar la toma de decisiones. Por tanto, la lógica proporciona una base para el análisis de los ordenamientos normativos cuyo objetivo es determinar su carácter semántico y además evaluar si contiene lagunas, redundancias y contradicciones. ¿Cuál es el límite de la lógica en el derecho? La lógica se ocupa exclusivamente del contexto de ¿qué? Del contexto de la justificación, desde el punto de vista de la justificación externa, desde una perspectiva formal, y toma como criterio de corrección el principio de deducibilidad. De esta manera se va a configurar el ámbito de la lógica y por tanto también sus límites. La lógica no dice nada acerca del contexto de descubrimiento o de la explicación de los argumentos, y no dice cuando las premisas de un argumento son correctas. Solo dice en qué condiciones sí son correctas y por lo tanto se debe aceptar la conclusión. Pero un argumento con validez debe partir de premisas correctas. Es decir, si no se posee estas premisas correctas, nunca se va a llegar a una conclusión verdadera. Y por lo tanto, los jueces tendrán limitaciones para tomar una decisión correcta, ya que no se tendrán la certeza que esos argumentos han sido válidos. Entonces, la lógica se ocupa de aquellos argumentos en los que las premisas garantizan la conclusión, pero no se ocupa de los argumentos no deductivos, en los que las premisas pueden ser buenas razones para aceptar la conclusión. Obviamente, estos argumentos son fundamentales también para el derecho. Es decir, si los argumentos no dan una premisa, no se podrá obtener una conclusión veraz. Entonces, ¿en qué ámbito vemos nosotros lógica y decisión judicial? El jurista se va a ocupar de concretar el significado de las normas jurídicas con el fin de determinar su alcance para casos concretos. Es el responsable de interpretar las normas y en base a esta debe tomar decisiones. Se destacan tres aspectos importantes a la hora de dictar una sentencia. En primer lugar, la actividad profesional de los juristas puede tener por objeto informar sobre el alcance de una norma jurídica. Como el juez ya resolvió otros casos, se consulta la forma en que interpreta dicho juez. En segundo lugar, los juristas pueden estar orientados a aplicar o intervenir en la aplicación de la norma a casos concretos. Y en tercer lugar,
La labor del juez es aplicar el derecho a un caso concreto con una explicación o con una fundamentación de el por qué toma decisión, ya que esta no puede ser arbitraria y siempre debe ser apegada a la norma de derecho. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basa la decisión, así como la indicación del valor que se le asignó a los medios de prueba. La simple relación de documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de la defensa. La fundamentación de la resolución judicial es lógica cuando es congruente. Las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar entre sí correlación y concordancia. Es decir, los juicios que contengan la fundamentación no deben oponerse entre sí, ya que si eso ocurre se anulan automáticamente. Asimismo, la fundamentación debe ser concordante y con esto quiero decir que a cada afirmación o a cada negación debe corresponder uno o varios elementos de prueba determinados, de los cuales se puede inferir esa conclusión. Y por último, es verdadera si busca basarse en elementos de prueba auténticos y no en elementos inexistentes o falseados y lo que es peor, contrarios a la ley.